Pues oye, para mí el mejor partido sin ningún tipo de duda de este sábado en la segunda ronda de Cincinnati es el que van a disputar Alejandro Davidovich y Joao Fonseca. Oye, a mí me parece un partidazo, ¿no? Lo es, lo es. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Tú tienes alguna duda de eso o qué? Hombre, es verdad que Fonseca viene quizás de un verano donde se puede esperar un pelín más. Aquella derrota en Toronto, la verdad que escoció un poquillo, pero bueno, es normal en una pista tremendamente rápida. Muchos jugadores top se sintieron incómodos en los primeros días de competición allí. Yo creo que se pudo haber visto sorprendido. Aquí en Cincinnati todavía no tenemos muy claro si es rápido tanto como Toronto, más, menos. Todavía no tenemos datos, pero por los primeros partidos parece ser que sí, que sigue siendo una pista rápida de bote un poquito bajo. Veremos, pero Davidovich, que ha estado recuperándose después de quedarse sin gasolina ante Rublev en Toronto, tiene que estar disponible. Así que a mí me parece un partidazo por todo lo alto. Vamos a ver, porque Davidovich es favorito. Yo creo que eso está bastante claro. Es un partido atractivo al final, con un Fouki que quiere recuperar la esencia de lo que fue en Washington, después de, como tú dices, ¿no?, petar un poquito a nivel físico y mental. Está siendo una gira muy exigente para todos los que están llegando lejos. Y hay que recordar que Davidovich acumula Los Cabos, Washington, Canadá, ahora Cincinnati, y luego se viene el US Open. El calendario del ATP en esta gira norteamericana, ahora con los Master 1000 de semana y media, es una auténtica trituradora, ¿no? Entonces necesitaba un poquito este parón, y qué mejor partido para motivarte un poquito, para volver a encender el interruptor a nivel mental, que contra un tipo como Joao Fonseca, que ya sabemos que, bueno, genera todo tipo de reacciones, buenas o malas. Tiene bueno, ha aparecido de una manera en el circuito que al final reacciones genera, y también una prueba de fuego para el brasileño, ¿no? Que, como tú dices, desde Wimbledon, pues se la pegó un poquito en Toronto, ha sufrido bastante para derrotar en primera ronda a Buyun Chaoquete, ha necesitado ir al tercer set, 7-5, contra un buque también lleva bastante tiempo sin estar en su mejor nivel, o sea que era un partido que quizás se le ha complicado más de lo previsto, pero bueno, no deja de ser un partido interesante. Quizás esa primera ronda le dé la confianza a Fonseca que necesitaba después de semanas en las que ha estado completamente missing. Y mira que algunos pues está diciendo que, oye, ¿qué pasa? Que Toronto todavía no ha acabado y que ha empezado sin Cincinnati. ¿Esto qué es? Pues esto es así, amigos. O sea, ha empezado incluso antes de que acabe el anterior Master 1000, así son las cosas. Bueno, Joao Fonseca, que como tú has dicho, venía pues no muy allá. Esta victoria pues le puede dar un poquito. Siempre decimos, para un jugador sobre todo que está haciendo su primer año de competición en el circuito, llegar por primera vez a un torneo que no conoce las condiciones, que no ha jugado nunca y que Sí. se puede ver un poco sorprendido, es completamente normal. Decía Khachanov ayer por la noche que le costó muchísimo las primeras rondas en Toronto y ya luego cuando pasas 2, 3 rondas es cuando te empiezas a habituar y te has adaptado, ¿no? Entonces, por un jugador tan joven, yo creo que es completamente normal que tal, ¿no? Vamos a ver, porque sería su segundo partido, el primero de Davidovich. Tendrá sus opciones. Sus opciones tendrá. Solo que queda explotarlas y a ver cómo lo hace. La primera clave que le vamos a poner Magic es ese saque +1, ¿no? Que tiene que sacar puntos gratis, sobre todo con ese servicio, porque a nivel saque, en principio, tiene mejor servicio que Foki. Y en una pista como Cincinnati, de hecho, ha hecho 13 saques directos hoy. O sea, si logra muchos saques directos, muchos puntos sobre todo con el primero, por ahí pues puede llevarse un poquito el partido a su favor. 76% de puntos ganados con el primero contra Jun Chaoquete, 13 saques directos. Son registros en los que tiene que estar Fonseca, no solo en este torneo, sino en general dentro de su progresión en los próximos años. Yo recuerdo que a principios de temporada su principal mejora, su principal evolución fue el saque. Recuerdo que en las primeras semanas de competición, tanto en el Challenger que ganó en Canberra como luego en el Open de Australia, el saque había mejorado una barbaridad y todos decíamos, ostras, este es el golpe que va a elevar su techo a otro nivel, ¿no? Y es verdad que conforme iba avanzando la temporada y nos metimos en el territorio de las pistas lentas, el saque de Fonseca perdió un poquito de tracción y dejó de ser un arma letal y de generarle muchos puntos gratis. En estas superficies, en este final de temporada, que como tú dices, es la primera vez que Fonseca juega estas giras. Ojo, el año pasado Fonseca no jugó esta gira, en el US Open perdió en la fase previa, pero no jugó ni Canadá, ni Cincinnati, ni mucho menos lo que se viene después de la gira asiática y demás. Todavía está jugando Challengers Fonseca en este momento, ¿no? Entonces, en unas pistas que son muy rápidas, que incitan al tiroteo, que el que primero tome la iniciativa seguramente tenga las de ganar, necesita que el saque esté al igual de bien o al mismo nivel que tuvo a principios de temporada. Parece que el primer partido ha sido una pequeña piedra, pero en el buen sentido, va avanzando bien. Necesita luego que haya muchas cosas en su juego que funcionen, pero el saque principal también porque, al fin y al cabo, tiene un mejor servicio que Davidovich y por ahí es un terreno en el que le puede sacar ventaja. La segunda clave que le ponemos, ponerse esa derecha que tiene, ¿no? Sobre todo la derecha invertida.
y jugar en esas diagonales, ¿no? Siempre la cruzada, ahí a Davidovich pues, le puede hacer un poquito de daño. Al final, uno de los golpes que tiene más allá también como decimos, del saque es ese drive, ¿no? Más potente que el de Foki. Y esa derecha invertida o la derecha cruzada, que hacerse fuerte con ella y dominar a un Foki que, bueno, lo mismo es contra Rublev, ¿no? Esa derecha con peso le costaba en ciertos momentos poder lidiar con ella. Si una pista es rápida, bote bajo, puede hacer mucho daño. Ese gran arma, ¿no? Del arsenal de Fonseca, que realmente ya todos sabemos, ¿no? Que tiene una derecha descomunal, devastadora. El tema con él este año está siendo cómo la utiliza, ¿no? Cómo selecciona sus tiros, la paciencia de la que a veces adolece. Y ahí vamos a ver luego las claves de Davidovich cómo el español puede explotar esa parte, ¿no? Al final, a Fonseca le conviene que los puntos sean cortos, que el saque haga daño y que luego con la derecha finalice, que no se juegue demasiado desde el fondo y no tenga muchas opciones de pensar, porque si tiene muchas opciones de pensar dentro de cada punto, tiene las de perder. Lleva muchos partidos este año que se le han escapado porque comete un mogollón de fallos de errores no forzados más que sus rivales. Todo lo que sea dominar con la derecha invertida y cerrar el punto en 1 o 2 golpes con ese golpe, pues es el camino a la victoria ideal para ahogar a Otto. Y la tercera clave, Magic, cuéntame, ¿por qué pueden ser clave para Joao esas diagonales? Bueno, porque al final Davidovich es un jugador que a través de la variedad, de los cambios de ritmo, de los cambios de dirección, hace daño a sus rivales. Y Fonseca quiere que todo pase mucho más rápido. No es tanto un perfil Sinner, porque al final Fonseca yo creo que es más pegador, juega con menos margen por encima de la red, pero recuerdo que cuando apareció Joao muchos le comparaban con el italiano. Y en este sentido sí que le gusta a Fonseca, ¿no? Que sea él quien domine y que pegue buenos trayazos, por así decirlo, pero siempre jugando en diagonal, siempre jugando o con los reveses cruzados o con la derecha invertida cruzada, que al final también es un golpe que va en diagonal, o con la propia derecha cruzada, ¿no? Entonces, le conviene que el ritmo sea lineal, le conviene que sea él quien domine desde el fondo de la pista, y Foki, todo lo que sea cambiar, que ahora lo veremos, cambiar, variar, jugarle bolas incómodas, que hagan dudar a Fonseca y que pongan y que testeen por completo su paciencia en los intercambios, por ahí está el camino del éxito para Foki, lo contrario es el camino del éxito para Joao. Exactamente. Estamos ahí un poquito a ver en qué condiciones está todavía Foki después de la paliza que se ha metido en el último mes. Vamos a ver cómo llega a esta segunda ronda en Cincinnati, un torneo que, oye, no tiene un cuadro por lo menos para darse oportunidad de hacer algo grande y enfrentarse a otros top que hay por ahí por su lado, como puede ser incluso el propio Sinner, que está en la parte del cuadro de Yannick Sinner. La primera clave que le vamos a poner es, a ver, Joao Fonseca que todavía es un poco inexperto, todavía adolece de esa inmadurez, ¿no? Las primeras veces, ¿no? En muchos partidos, en muchos torneos, adolece muchas veces de cometer demasiados errores, venirse demasiado hacia adelante, digamos, impacientarse a la hora de ganar los puntos, sobre todo jugadores que le empujan mucho desde el fondo, jugadores que le pueden meter mucha pelota dentro con mucha profundidad, y ahí pues Davidovich si le mete muchas pelotas incómodas, ya puede ser variación de alturas y velocidad, bien con bolas profundas que lo empujen hacia atrás. Al final es darle una bola incómoda, no darle la típica bola placer, esta típica bola que bota en mitad tres cuartos, que le queda a la altura de la cintura para que Joao te domine, sino ese tipo de bola incómoda, no tanto buscar el winner, sino una bola incómoda para que quizás o Joao falle, que es por donde, digamos, se le han ido muchos partidos a Joao la última época, por una cantidad infinita de errores, sino también porque puede darle una bola corta y luego aprovecharlo Foki en mitad de pista. Sí, al final Davidovich, yo creo que desde el fondo de la pista tiene el tipo de tenis que hace daño a Fonseca, porque es un jugador que tiene bastante paciencia en la construcción del punto, que puede tirar cualquier golpe, te puede cambiar de repente con un cortado profundo, te puede cambiar con un paralelo a bote pronto, te toma la pelota de arriba abajo, también te la levanta, entonces es un tenista muy completo desde el fondo y esos son los jugadores que a Joao le hacen daño y él ha perdido partidos, recuerdo en la gira de tierra batida contra Jesper de Jong, por ejemplo, jugadores que le jugaban, se lo devolvían todo y eran capaces luego de cambiar con los paralelos y sorprenderle. Y ese tenis le ha costado a Fonseca. Es verdad que eso es una superficie rápida, que eso a Joao le viene mejor que jugar una pista lenta, quizás en tierra batida Davidovich sería todavía más favorito de lo que creo que ya es aquí, pero aún así tiene el tipo de tenis, ¿no? Foggy que le hace daño a Fonseca. Si Fonseca se pone a pegar con la derecha invertida cruzada, ahora veremos que Davidovich tiene armas con el paralelo para cambiarle, para obligarle a salir un poquito de la zona de confort del centro de la pista que tanto le gusta a Joao y a partir de ahí que Joao sea impaciente, como tú decías, ¿no? Que se precipite, que vea que en los dos primeros golpes del intercambio no es capaz de cerrar el punto y busque ir a lo grande en el tercero y en el cuarto en una posición que no es del todo cómoda o no es del todo ventajosa. Con estas dos claves, si Davidovich además neutraliza el saque de Fonseca y consigue que se juegue mucho desde el fondo, para mí el partido va a estar en la mano del malagueño. Estamos hablando además de esa posible tercera clave de por dónde podría tirar, ¿no? Davidovich.
porque puede hacer muchas cosas. Y una de las que por las que nos hemos decantado es ser ofensivo al resto con los segundos. Algo que está haciendo muy bien Foki en esta gira, de abalanzarse con la bola, digamos, meterse muy dentro de pista, montarse muy encima de la línea, restar a los pies o restar a los espacios, siendo muy ofensivo. Y Joao Fonseca no es que con el segundo esté logrando grandes cosas también en este último tramo de la temporada. Pues por aquí le puede también meter mano, ¿no? Sí, 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 sí. Y que es que lo está haciendo muy bien Davidovich. Ese resto de arriba abajo, lanzándose a por la bola, con tiempo y margen para pegar, sobre todo de revés. Creo que Fonseca, además, al final el saque de seguridad que tienes es el kick al revés del rival. Y creo que Davidovich cubre muy bien el saque kick a su resto. Entonces, es un arma a aprovechar, ¿no? Y al final, si tú le juegas una bola profunda a Fonseca, evitas que el brasileño pegue primero con la derecha, con el golpe +1 en el segundo, y te colocas tú en el centro de la pista para, como decíamos, ¿no? Moverle un poquito, llevarle de una esquina a otra de la pista y que sea Joao quien se precipite, ¿no? Así que, bueno, yo creo que Davidovich tiene armas, creo que es un partido interesante para medir la progresión de Fonseca, en qué punto se encuentra, en qué punto... Porque a veces puede ser un partido que levante un poco la confianza de Fonseca, del brasileño, si lo gana, y también puede ser un partido que confirme que Davidovich es más consistente que nunca y que esa manera de quemarse, entre comillas, que tuvo en Canadá es solo flor de un torneo, que esto es muy importante para Foki, ¿no? Y decir, venga, ha sido solamente momentáneo porque lleva mucho tralla, ahora en Cincinnati me toca volver a ser la versión que he sido en las últimas 2-3 semanas, ¿no? Entonces, creo que va a ser un partido importante, más bisagra de lo que la gente piensa, y oye, ojalá que con resultado favorable, por supuesto, para nuestro Foki. La cosa es que Foki, a ver cómo, digamos, se habitúa de primeras a un torneo como Cincinnati, que tampoco tiene excesivamente cosas en común con el de Toronto, ¿no? Ya. Yendo a las predicciones, pues tú decías que es favorito Foki. Imagino que le darás un porcentaje más alto, pero ¿cuánto? Sí, yo te voy a tirar un 57-43 para Bueno, pues tampoco Davidovich. es muy alto, ¿no? No, no, porque al final también es una segunda ronda, es tu primer partido en este torneo. No es que Foki tenga grandes registros en Cincinnati. Recuerdo algún otro partido, por ejemplo, una primera ronda que cayó muy fácil contra Kyrgios, ¿no? No es el torneo en el que mejores registros tiene Foki y es un partido trampa. Ahora bien, la versión que le hemos visto en los últimos meses, el hecho de que Fonseca tampoco venga muy allá y que creo que viene con más confianza Davidovich que Joao, me hacen decantarme por él, ¿no? Pero creo que es un partido bastante interesante, bastante chulo y que puede definir, ¿no? Si Davidovich está preparado, ¿por qué no para desafiar a los mejores en este torneo? Yo le voy a dar más a Foki. Le voy a dar un 65-35. Muy bien, muy bien, muy bien, Sí, muy bien. confío en Foki ahora mismo. Yo veo a Foki y digo, confío en ti. Después de lo que ha hecho este verano, confío en él. Y le tengo fe. Ahora, si los 6 días que va a tener entre lo que pasó contra Rublev en Toronto y este de Cincinnati no han sido suficientes a nivel físico para recuperarse, pues ahí bajará un poquillo. Por eso le pongo, si no le pondría bastante más favorito. Así que aquí tenéis el análisis. Este sábado, aquí estaremos para ver este Foki Joao Fonseca, amigos. Déjanos en comentarios si pensáis que gana Foki o gana Fonseca. Nos vemos. Chao, chao.